Mis queridos amigos, el día de ayer, pues por circunstancias técnicas netamente que corresponden a nosotros, no fue que nadie nos baneó ni nada de esto, se saturó el buffer, dicen los entendidos, se saturó el buffer. Yo no sé cómo se come eso, pero eso fue lo que sucedió. Así es que el día de hoy, pues lo que hemos hecho una reedición de la entrevista con este buen amigo David Cangá. Y eso es lo que les presentamos hoy a continuación. Esperamos que disfruten. Esta es una nueva tratativa en la que está incurso David Cangá y les pedimos pues que nos dejen sus comentarios porque pretendemos hacer una segunda parte. Sin más, entonces, pues vamos a empezar a conversar con este buen amigo David Cangá. Gracias, pues David, por compartir este momento con nosotros para que nos cuentes un poco más de tu nueva obra. La verdad es que tú escribiste dos libros que dieron mucho que hablar anteriormente y ahora entiendo vas por el tercero, ¿verdad? Así es que, por favor, David, cuéntanos qué te motivó, qué fue lo que gatilló en ti la motivación para escribir este libro, que por cierto te pido que por favor me des la pronunciación exacta de cómo se pronuncia el título del libro. Agradecerte por la invitación, em, saludar a tu público. Yo estoy un poco desactualizado de las entrevistas. Hace tiempo no doy entrevistas, pero este nuevo tema me hizo, como decía en la grabación que se cayó ayer, me hizo retomar los guantes que había colgado. Bien, el libro se llama Inquisición, Guerra Cultural y Decadencia de Occidente. Inquisición es un juego de palabras que hace alusión a Inquisición, pero Claro. el Quiricisión sugiere que esta vez la persecución religiosa la hace la religión queer. ¿Qué me impulsó? Me impulsó el ser testigo de un cambio acelerado, porque esto tiene 15 años en este ritmo. ¿Tiene algo que ver con esto que le llaman la cultura woke? Tiene mucho que ver con con la cultura woke, tiene mucho que ver, pero eso es parte de un todo más grande. ¿Y esta Podemos ir religión de tocando, dónde sale, David, esta religión queer? a ver, la teoría queer es una cosa y el wokeismo es otra cosa. La teoría queer es una teoría actualmente, una corriente filosófica que se basa en la deconstrucción. La teoría queer es uno de los resultados de la guerra del feminismo. Para entender esto, habría que entender las diferentes olas feministas, porque de la tercera ola sale la teoría queer. Voy a tratar de ser un poco sintético. En la primera ola del feminismo, las llamadas sufragistas, eran mujeres que entre finales del siglo XIX e inicios del XX empezaron a exigir derechos, igualdad de derechos ante la ley comparadas con los hombres. No podían votar, no tenían autonomía para firmar un cheque, para hacer muchas cosas que los hombres sí. Esa primera ola, llamada sufragistas, consiguió eso. Vamos a decir, se hicieron ver bueno, hicieron marchas por los votos en 1900
1913, 14, 15 en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, bien. En la segunda ola, en la época de los 60, se consiguieron cosas como el aborto, se produjo la pastilla del día después, la píldora del día después. Entonces, y también pidieron cupos laborales. Entonces, en ese, la gama de igualdad ante la ley se fue ampliando en los 60. Bien, en los 80, ¿qué pasa? Que en los 60 ocurrió otra cosa, ocurrió lo que se llama la liberación sexual, ¿ya? Porque la píldora el día después y el aborto permitieron eso. Antes, la concepción en Occidente al menos era que el sexo era para procrear. Y las mujeres veían al embarazo como una forma de opresión. Entonces, tener aborto legal y píldora el día después permitió practicar el sexo no solamente para procrear. Eso, entre otras cosas, no solamente eso, pero entre otras cosas, creó la revolución sexual. 20 años después estaba la crisis del VIH. En el feminismo había corrientes que abogaban por una vida liberal, pro sexo, y otras que no. Las que abogaban por una vida de liberación sexual abogaban por la prostitución, por la pornografía, y eso causó un cisma en los 80 que se llama la guerra sexual feminista. Entonces, uno de los bandos pues, digamos, el bando más liberal es de donde emerge la teoría queer. Hay una persona importante ahí que se llama Gail Rubin. Gail Rubin escribe un libro, claro, unos meses después, hubo la conferencia Bernard, una universidad Bernard, una conferencia sexual, y después, unos meses después, Gail Rubin escribe un libro, lo que se llama Sex Politics, y aboga por, por liberarnos de las constricciones morales, religiosas de cómo se ve el sexo. Y abogó hasta por despenalizar la pedofilia. Esta rama radical, se podría decir, del feminismo, es de donde nace la teoría queer, porque después vendría Judith Butler y propuso que eh, ser mujer es un acto performativo. Para ser mujer, tienes, pues sentirte mujer, actuar como mujer, solamente con pintarte los labios, ponerte un vestido, una peluca, o sentirte, ya eres una mujer. Entonces, esta idea minoritaria empezó a ganar más adeptas. Entonces, de ahí nace la teoría queer. La teoría queer básicamente propone de construir cualquier noción sobre lo moral, sobre lo legal, sobre lo ético. Es una esencia vacía, dicen algunos, dice un autor Halperin. Ser queer es una esencia vacía. La esencia es irse contra todo lo establecido. Lo establecido es opresivo. Entonces, tienes primera ola, las sufragistas, segunda ola, se despenaliza el aborto, píldora el día después, viene la revolución sexual, luego viene la tercera ola. En la tercera ola, que es la ola de la interseccionalidad, que es impulsada especialmente por el sector negro del feminismo, interpela a la experiencia de ser mujer solamente enfocada en las mujeres blancas y de clase media. Dice, habemos otro tipo de mujeres que somos negras, que somos pobres, que somos latinas, que somos inmigrantes. Se dio una apertura a la concepción de mujer y esa apertura se fue expandiendo tanto, que es la parte irónica, tanto se fue expandiendo la apertura del concepto de mujer que eventualmente terminó dando cabida a los hombres. ¿Qué es lo que pasa en la cuarta ola? Que es la ola del transfeminismo.
que comienza en realidad a gestionarse a inicios del siglo XX, perdón, del siglo XXI, pero que se consolida cuando esto se hace hegemónico. Hoy vivimos la etapa de la hegemonía del transfeminismo. Entonces, básicamente, yo, que esta hegemonía empieza entre 2014 y 2015, tú te acordarás, por ejemplo, en 2014 hay un concurso que se llama, es de canto, no me acuerdo si es Eurovisión, algo así, que un drag queen, o sea, un hombre vestido de mujer con barba, ganó el concurso. Se llamaba Conchita, Conchita algo. Entonces, la visibilidad de las personas travestis, transexuales, fue ganando espacio, ¿verdad? Y está bien que sean visibles porque existen en la sociedad, pero eventualmente su visibilidad fue hegemonizándose al punto de que ahora su visión es la predominante. Entonces, ese fenómeno que yo empiezo del que yo me empiezo a dar cuenta, eh, claro, cuando pasó la Conchita en el 2014, no lo vi como nada raro, pero cuando en el 2021 pasaron dos cosas, que un nadador, porque esta es la parte cómica, antes a estas personas, para buscar aceptación, ellos eh, se involucraban en un proceso hasta de cambiar físicamente con operaciones incluidas. Ahora no. Entonces ahora, con algunas leyes que poco a poco van ganando espacio en legislaciones del mundo, la simple autopercepción permite, ya, te habilita por la ley a que tú seas tratado como mujer. Entonces, este nadador, apellido Thomas, un día dijo, él nadaba en la categoría masculina, era un nadador mediocre, un día dijo, bueno, me siento mujer, bueno, venga nomás y compita con las mujeres, Lia Thomas, y ya en la categoría femenina empezó a pulverizar récords, inclusive de nadadoras olímpicas. Entonces, ese caso fue el que a mí como que me hizo clic. ¿Esto qué pasa aquí? Entonces, mi awareness, vamos a decirlo así, fue en el 2021. En el 2021 empecé bueno, aparte de eso, yo empecé a recopilar mucha información de cosas, de las redes, información, cosas así, noticias bizarras, extrañas, de este cambio que estamos viviendo. Esto es una revolución, Jaime, aunque muchos no se den cuenta. Bueno, ya. Empecé a recopilar noticias, datos, información. 2021 pasa lo de Elia Thomas. Otro evento que pasó en ese mismo año, 2021, fue que en Los Ángeles me parece que pasó esto. En un spa que se llama el Wii Spa, un spa coreano, surcoreano. En una sección de mujeres, en un sauna de mujeres, o sea, es un spa para hombres y mujeres, pero tiene la sección para hombres, para mujeres. Entonces, en la sesión de mujeres, en un sauna, donde estaban mujeres, inclusive una señora con su hija de 6 años, entra un hombre desnudo y se mete ahí. Entonces, y la señora, una señora latina, de ascendencia latina, hizo un escándalo, fue a la administración a reclamar, grabó mientras reclamaba, el video se hace viral y algunos lo recordarán, quizás otros no. Y yo dije, pero, y la administración justificando al hombre que se ha metido allá. Y el SPA amparándose, año 2021, amparándose en una ley federal, ¿ya? Fue un Eso fue escándalo. en Estados Unidos. En Estados Unidos, de Los Ángeles, ¿ya? Esos dos casos fueron mi gatillo en el 2021. En el 2022, desde ahí me empecé a meter de lleno en el tema. Tanto que lo empecé a seguir a Agustín Laje, que es un ícono en este tema. Laje vino en el 2022 a la Feria del Libro. No, perdón, 2023, el año pasado, a la Feria del Libro. Le compré su libro, lo conocí, me tomé una foto con él, que la voy a poner en el libro también. Y leí su libro, y leí su libro, es un gran libro, pero pensé esto, para los casos que yo he revisado, muchos casos no son de las noticias, no son del mainstream media, son de redes sociales, porque hay muchas cosas que tú conoces esto de sobra, Jaime, que el mainstream media te censura, pero pasan muchas cosas, o lo más importante ahora pasa en redes sociales. Paréntesis. Hoy el Twitter
bueno, hoy es X, antes Twitter, es el medio oficial de comunicación de grandes figuras del mundo. Y hay cosas pasando ahí que tú o sea, si tú no las ves ahí no te enteras. Entonces, bueno, yo dije, a este libro le falta más información. Y ahí me nació hacer mi aporte. Lo mismo es un aporte. Él es un académico. Yo quiero poner más información tomada de redes sociales, porque ahí tú puedes realmente dimensionar qué es lo que yo... esa es mi intención, Jaime. Mi intención es ayudar a las personas a dimensionar la revolución que estamos viviendo. Tú ya has leído el libro, Jaime, tienes el borrador, entonces tú me entenderás cuando te digo Sí, esto. escucha, por ejemplo, cómo tú ves, por ejemplo, el caso de este movimiento transanimal, por ejemplo, de los que se creen Transespecies, gatos, se creen perros, bueno, de transespecies, claro, transespecies? transespecies. Es que una vez que tú hables, la caja de Pandora da cabida a cualquier cosa, pero hay un pero. Hay personas, claro, el reconocimiento de género o de la identidad de género basado en la autopercepción está legalmente reconocido, Jaime, hasta en este país. O sea, en este país, en el gobierno del actual presidente, el año pasado, no sé si es un decreto, una ley, en que tú, en el registro civil, tú vas y te puedes poner el género por el cual tú te identificas. Ya, entonces, ¿Hay es solamente una- masculino o femenino o existe algún otro género aquí en ya, Ecuador? ese es otro tema para otro debate, para una tesis. O sea, mira, el sexo es, el sexo es, está basado en la biología, ¿ya? En cromosomas, en gametos. El sexo es, hay dos sexos, pero como la naturaleza a veces pasan por diferentes motivos, hay como mutaciones. Hay personas que nacen hermafroditas, intersexuales, a veces tienen de forma visible sexo masculino, pero internamente tiene aunque embrionariamente, sexo femenino, porque lo que pasa, Jaime, es que todos los, el feto, todos son femeninos al nacer, y cuando se convierte en hombre, o sea, es que va mutando. Entonces, algunos no sabrán esto. El clítoris, si tú analizas un clítoris, tiene la forma de un micropene. Ya. Entonces, en el proceso, ya, en que el feto va tomando su sexo, a veces pasa accidentes y hay casos muy, muy, muy raros, pero existen, en que tienen condiciones físicas no convencionales. O ambos sexos tiene pene y vagina, o algunos los tienen en forma interna, como el caso de esta boxeadora en las Olimpiadas, la algeriana, que tenía cromosomas masculinos y biología masculina, pero internamente. Entonces, bueno, son dos sexos, pero la naturaleza permite ciertas permutaciones, pero hay dos sexos. Entonces, el género es la, la forma en que la sociedad asocia el comportamiento del sexo. Entonces, a una persona de sexo masculino, la sociedad espera de esa persona un comportamiento, lo que se llama comportamiento masculino. Eso sí es una construcción social. Esa fue una de las luchas del feminismo. ¿Por qué? Porque el género femenino, la, la- el comportamiento que la sociedad esperaba de ese género era en los 60, era un comportamiento de sumisión al hombre, de estar por debajo del hombre, de no tener acceso a ciertos espacios que la sociedad pensaba reservados solamente a los hombres. Y esa lucha, Jaime, para mí es muy válida. Es muy válida porque justamente, mira, por ejemplo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, a muchas mujeres les tocó, especialmente en la Segunda Guerra, Jaime, a muchas mujeres les tocó asumir
actividades masculinas, porque los hombres estaban en la guerra. Entonces, fueron mujeres a las acererías, a las fábricas, a hacer trabajo de hombre. Y de ahí viene este famoso logo, Rosy, ay, ¿cómo se llama esta? Hay un famoso logo de una mujer que tiene el puño así, tiene una faja roja, es el símbolo del empoderamiento femenino que representa a las mujeres, especialmente a las que en la Segunda Guerra Mundial, por falta de hombres, les tocó asumir roles masculinos. Entonces, si tú me dices, el rol se puede disputar, correcto, porque el rol asignado a cada sexo sí es una construcción social. Hace 100 años, la sociedad consideraba que las mujeres tenían un rol específico que hoy es diferente. Entonces, el género puede cambiar, pero para ir a tu pregunta, solamente hay dos géneros porque el género se basa en el sexo. Entonces, si hay solamente dos sexos, hay solamente dos géneros. Hay dos géneros y una gama de géneros creados por personas que no se identifican en ninguno de los dos géneros. ¿Eso está mal? A mi modo de ver, no. Tú te puedes identificar como Pero tú la quieras. sociedad, ¿cómo lo reconoce? Digo, no la sociedad, la ley, la ley. Ya, ok. Mira, depende, los países más liberales reconocen una infinidad de géneros, ¿ya? Entonces, eh, co- como son, como son autopercepciones, hay personas que un día se sienten una cosa y otro día otra cosa, ¿ya? Entonces, esto es una disputa, Jaime, esto es una disputa, porque yo te digo, para mí solamente existen dos géneros. O sea, el género es el desempeño en la sociedad atribuida al sexo, lo que la sociedad espera que una persona de determinado sexo se comporte. El término afeminado viene de la creencia de que los hombres se comportan de cierta manera. Entonces, al hombre que no se comporta de esa manera, le dicen afeminado y muchas otras cosas más. Pero es porque la sociedad lo considera así. Y por ejemplo, en esta sociedad, un hombre con falda va a ser motivo de burla. Pero en Escocia los hombres usan falda. Esas cositas así sí son construcciones sociales. Eso quiero dejarlo muy claro. Para mí sí, el género es una construcción social. Ahora, de ahí a que hay 150 géneros es otra cosa, porque el género depende del sexo. Entonces Ya, ya, mi postura es esa. Hay dos sexos y dos géneros, pero no es lo que todo el mundo piensa. ya. Ahora vamos a tu libro. ¿Cuál Ok. es el mensaje? Ya sé que es un aporte al libro del Laje, porque el libro del Laje es como muy didáctico y tú querías ponerle un poquito más de esencia al libro. Digo, ¿cuál es el mensaje que estarías mandando en el fondo de escribir este libro? Es una crítica al sistema decadente que estamos viviendo, digo, infundido por Occidente, o es un aporte que trata de dar valor a las leyes establecidas sobre este tema. Excelente pregunta, Jaime. Mira, no es que es un complemento al libro de Laje. Yo quería hacer un complemento en general basado en lo que yo veía que el ícono de este campo estaba haciendo. Entonces, yo no soy nadie para complementar a Laje, no. Yo solamente quería hacer un aporte en las cosas que yo consideraba que también se puedan decir paralelo a lo que él dice. ¿Ya? Estimulando la idea. Correcto. Y eso es para cualquier persona que lo quiera leer. Ahora, el libro empezó con esa intención, pero tú que has escrito, Jaime, tú sabrás muy bien que a veces tú empiezas con una idea y el derrotero mismo te lleva por otros caminos. Entonces yo ya escribiendo, descubrí que yo, como tengo ya un tiempito alejado de escribir y la vida pública, tenía muchas cosas guardadas. Entonces, el libro ha sido también una excusa para ya comentar sobre otras cosas. Entonces yo también hablo más generalmente sobre el globalismo. O sea, la ideología de género es el resultado de una visión del mundo que actúa en diferentes frentes. Un frente es el de la ideología de género. Otro es el sanitario con la vacunación. Otro es la inmigración.
Entonces yo dije, bueno, ya que estamos en esto, hay una frase que decimos aquí, preso por 100, preso por 200. Ok, Sí, a la final. entonces, ¿qué pasa? Que me meto en esto de cabeza y mira, tú sabes que yo, Jaime, cuando me alejé de esto, dije, bueno, ya estoy cansado de las conspiraciones, quiero dedicarme a la academia, hay muchas conspiraciones, pero ¿qué pasa, Jaime? Las conspiraciones están en todas partes, aunque tú no lo quieras aceptar. Y las conspiraciones me golpean, me entran a puñetes porque aquí estábamos, Javier, que no nos quieras ver. Entonces, escucha esto. Mira, hay un cineasta, Aaron Russo, que muere en el 2017. Él se hace amigo, él corrió para gobernador de Nevada en el 98. Ahí conoció a Nick Rockefeller. Se hacen buenos amigos y Nick Rockefeller le cuenta cosas. Esta es la versión de Aaron Russo, pero tú las puedes corroborar y no son descabelladas. Un día le pregunta, ¿por qué tú crees, Nick Rockefeller a Aaron Russo, ¿por qué tú crees, le pregunta, que empezó el movimiento de mujeres en los 60? Y le responde, sí, porque las mujeres estaban oprimidas. No seas estúpido, lo creamos nosotros. Nosotros queríamos incorporar más gente a los contribuyentes, por un lado, y por otro lado, necesitábamos que esos niños pasen al control del Estado y así adoctrinarlos para que sean funcionales a nuestros intereses. Eso le cuenta, esta entrevista se la dio Aaron Russo a Alex Jones, que es el famoso dueño de la página Infowars. Entonces Alex Jones le dice, cierto, y tú sabías, le dice Alex Jones, que Gloria Stein es un ícono del feminismo porque en los 60 fundó la revista que se llama Miss Magazine, una revista ícono del feminismo. Bueno, esta Gloria Stein cuenta en sus memorias que la CIA fundó la revista. Claro. Entonces, tú empiezas a rebuscar, Jaime, y tú ves ahí que muchas cosas, cambios en la sociedad que nos han sido vendidos como por la persecución de fines nobles, son en realidad, representan intereses que se nos venden como una idea, pero que sirven a otras personas. Y Rockefeller es un nombre que aparece constantemente. Mira, él, otro punto importante a tener en cuenta en esto para entenderlo es el marxismo. Ya, hay mucha gente que piensa que hablar de marxismo y comunismo lo hace una persona que se quedó en el pasado, en la época de la Guerra Fría. Yo era de esos años. Pero el marxismo está más vivo que nunca. El marxismo mutó. Punto de orden. Yo, hay cosas de Marx que yo valoro mucho a Marx. Yo lo he leído a Marx, algo entiendo, hay cosas que me parecen hasta brillantes. El problema es que el marxismo es una religión. Marx fracasó en sus predicciones económicas. Eso no quita que muchas interpretaciones del mundo son válidas hoy en día, pero en lo económico fracasó, porque él fracasó, él dijo, como el capitalismo es inherentemente explotador, que lo es, eventualmente los proletarios van a rebelarse y van a tomar las fábricas de los medios de producción. Y eso va a pasar indefectiblemente en los países más desarrollados. Eso no pasó. Los proletarios empezaron a mejorar sus condiciones de vida. Porque aunque el capitalismo te explote, no implica que también tú puedas sacarle provecho. Lo uno no excluye a lo otro. Cuando el marxismo fracasa, los marxistas que aún vivían no iban a tirar la toalla. Entonces lo reexaminan y empiezan a enfocarse en la cultura. ¿Por qué el proletario no se levanta? Porque la cultura lo ha contaminado. No usan esa palabra, no, pero está muy embebido en la cultura. Entonces, si Marx propuso tomar nuestros medios de producción, lo que tenemos que hacer es tomarnos los medios de producción cultural para formar un nuevo proletario.
¿Y cuáles son esos medios de producción cultural? La educación, las leyes, el arte, básicamente esas.